Hola a todos, queridos hermanos. Hoy día otra vez estamos en las instalaciones de la capilla del Seminario San José de Lorín, seminario de nuestra diócesis de Lorín. La vez pasada vimos acerca de la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? Y decíamos que la revelación de Dios es la manifestación de la intimidad de Dios. Dios, movido por amor, se revela a los hombres. Ahora vamos a ver nuestro cuarto tema, donde encontramos la revelación de Dios. Esa revelación de la que hemos hablado, ¿dónde la encontramos? Y respondemos inmediatamente que esa revelación de Dios la encontramos en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Primero vamos a hablar acerca de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la revelación de Dios o palabra de Dios puesta por escrito por medio de hombres inspirados por Dios, por medio de los hagiógrafos. Pues Dios, que ama a sus hijos y quiere que sus hijos tengan cerca a ellos para ver dónde está eso que Dios les manifiesta, eso que Dios les quiere, ese mensaje que Dios les quiere hablar a sus hijos, pues Dios en su providencia permitió que todo eso que Él había revelado estuviera en un libro, que lo conocemos como la Sagrada Escritura. Para nosotros hacer una lectura adecuada de la Sagrada Escritura, hemos de conocer los sentidos para realizar una buena lectura de la Sagrada Escritura. Y hemos de saber que hay dos sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido literal se refiere a buscar qué significa el texto mismo. ¿Qué quiere decir ese texto que yo estoy leyendo en las Sagradas Escrituras? El sentido espiritual se refiere, ahí vamos a encontrar a tres sentidos dentro del espiritual. Uno, vamos a encontrar al sentido anagógico, o mejor aún, siguiendo el orden del catecismo, el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. El sentido alegórico se refiere a los textos que directa o indirectamente me hablan de Jesucristo. No solamente en el Nuevo Testamento vamos a encontrar textos acerca de Jesucristo, sino que ya en el Antiguo vamos a encontrar prefiguraciones acerca de Jesucristo. Bien, el alegórico, como digo, se refiere a Jesucristo. El sentido moral se refiere a que los pasajes de la Sagrada Escritura me hablan y me dicen cómo ha de ser mi comportamiento para que sea un comportamiento moralmente bueno, moralmente correcto. Y el sentido anagógico se refiere a aquello que la Sagrada Escritura me habla acerca de mi fin último, que es el cielo. Esto lo podemos entender mejor aún con un párrafo que vamos a encontrarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a encontrar ese párrafo que digo en el numeral 118. Y dice así: la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender, es decir, al cielo. Pues este bello pasaje muy descriptivo, muy iluminador, como digo, lo encontramos en el numeral 118 del Catecismo de la Iglesia Católica.
podemos verificarlo y entender mejor aún lo que hemos querido decir yendo a este numeral y así comprender mejor esto. Yo les quiero poner un ejemplo, queridos hermanos. En el libro del Éxodo, en el capítulo 14, nosotros vamos a encontrar cómo Dios libera a su pueblo de Israel de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios. Por ejemplo, yo leo este texto y estos sentidos que yo he explicado me van a ayudar a entender mejor ese texto y me van a ayudar a sacar mayor provecho de ese texto. Por ejemplo, el sentido literal es lo que dice el mismo texto. El sentido literal, por ejemplo, me va a llevar a yo buscar, investigar más acerca de la geografía, de dónde estaban los israelitas, la geografía cercana al Mar Rojo, el mismo Mar Rojo, los vientos, etc. Entonces, conocer todo eso me va a ayudar a entender mejor este texto. Eso en cuanto al sentido literal. El sentido espiritual, dentro de este sentido, el sentido alegórico, se refiere a que ese pasaje también ya me habla de Jesucristo. Dios libera a su pueblo de Israel de los egipcios. Jesucristo, con su muerte y resurrección, me libera de la esclavitud del pecado. Sentido moral, viendo el sentido moral, pues voy a entender y voy a saber mejor que yo debo salir de la esclavitud del pecado en que puedo estar metido, para una liberación. Siempre el pecado es esclavitud y Dios, el que está en Dios, goza de la libertad verdadera. El sentido anagógico, por ejemplo, viendo este texto, me va a ayudar a entender cómo es que yo he de salir del pecado cada vez más para tender y acercarme más al cielo. Bien, eso en cuanto a la Sagrada Escritura. La revelación de Dios está en la Sagrada Escritura. Pero nosotros, cristianos católicos, creemos en la Sagrada Escritura, pero también creemos que esa revelación de Dios está en la Sagrada Tradición. Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. ¿Qué es la Sagrada Tradición? Podemos decir que es la revelación de Dios o palabra de Dios transmitida oralmente a los apóstoles, estos a su vez a sus sucesores, y así ese mismo mensaje, esa misma palabra de Dios nos ha llegado hasta nosotros. Nosotros, a diferencia de los protestantes, creemos en la Sagrada Tradición, que ahí también Dios, que ahí está la revelación de Dios. Los protestantes solamente creen que la revelación de Dios está en la Sagrada Escritura. Les quisiera poner un ejemplo para poder entender mejor cómo es que la revelación de Dios está en la Sagrada Escritura y está en la Sagrada Tradición. No es que en parte está en la Sagrada Escritura y en parte en la Sagrada Tradición, no. La revelación completa está en la Sagrada Escritura y la revelación completa está en la Sagrada Tradición. En una está de modo escrito y en otra está de modo oral. Por ejemplo, la vida de Miguel Grau. Sus hijos, yo ahorita no sé muy bien si Miguel Grau tuvo hijos, si tuvo nietos, no lo sé. Pero supongamos que Miguel Grau tuvo hijos. Pues sus hijos contaban la vida de su padre orgullosos a sus hijos, es decir, a los nietos de Miguel Grau. Estos a su vez a sus hijos y así sucesivamente. Ese mensaje de la vida de Miguel Grau se transmitió de modo oral, hasta que uno de ellos quizá dijo, no, vamos a escribir la vida de este abuelo mío, que fue un héroe para nuestra patria, por ejemplo. Y entonces deciden escribir la vida de Miguel Grau. Pues esa misma vida que se transmitía oralmente, en un momento dado se decide poner por escrito.
así también la revelación de Dios se transmitió oralmente hasta hoy, completa, y en un momento dado se escribe esa revelación de Dios y así tenemos la Sagrada Escritura. No podemos terminar sin antes hablar del magisterio de la Iglesia. ¿Por qué razón? El magisterio vivo de la Iglesia se encarga de que esa palabra de Dios, esa revelación de Dios, sea, primero, llegue completa a cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia. Y también procura que se explique adecuadamente a los miembros de la Iglesia. Así podemos decir que el magisterio de la Iglesia tiene el oficio de 3 cosas. Escuchar la palabra de Dios, la revelación de Dios, custodiar la palabra de Dios y 3, explicar la palabra de Dios. Ese oficio principalmente, o mejor dicho, ese oficio es propio de los obispos de la Iglesia en comunión con el Papa. Hemos de decir también que dentro de estas enseñanzas del magisterio de la Iglesia hay algunas enseñanzas que son catalogadas como dogmas de fe. Un dogma de fe se da cuando el Papa solemnemente proclama ex cátedra como maestro, como guía de la Iglesia, acerca de una enseñanza sobre la moral o sobre la fe. Eso por un lado. Por otro lado, se puede proclamar un dogma de fe cuando se da un concilio formado por los obispos en comunión con el Papa. Así es como se puede proclamar un dogma de fe. Por ejemplo, tenemos al dogma de fe de la existencia del cielo. La existencia del cielo, uno no es que pueda discutir, ¿existirá el cielo? ¿No existirá el cielo? No, es un dogma de fe. La existencia del demonio, lo mismo, es un dogma de fe. Pues, en conclusión, hemos de saber que la revelación de Dios está completa en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, y que esta palabra de Dios es escuchada, es custodiada y es explicada por el magisterio vivo de la Iglesia. Así hemos llegado al final de nuestro cuarto tema. Te invito a que no te pierdas el quinto tema, donde trataremos de que Dios te dirige una palabra de lo que hemos estado hablando, pero el hombre cómo ha de responder a esa palabra de Dios, a esa revelación de Dios. Y hablaremos acerca de la fe. Que el Señor te bendiga, querido hermano, a ti y a toda tu familia.